Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Laura Oliva y el día de hoy hablaremos de 3 libros que perfilan para estar dentro de mis mejores lecturas este 2020. Ya estamos en julio y me puse a revisar qué libros había leído durante esta primera mitad de año. Me encontré con libros muy interesantes, muy amenos, de 5 estrellas, y me di la tarea de escoger 3 que para mí no solamente son interesantes, sino también que son de esos libros que te permiten analizar no solamente a tu entorno, sino también a uno mismo. El primer libro de esta lista es un libro que a mí me gustó muchísimo y lo leí a principios de año. Este libro es La bailarina de Auschwitz, de Eddie Deyer, y fue publicado en 2017, si no me equivoco, y es un relato autobiográfico. La autora nos introduce a su historia mediante su experiencia como psicóloga y nos indica cómo muchas veces el ser humano suele clasificar el sufrimiento y en ocasiones suele minimizar el dolor no solamente de uno mismo, sino de los demás. A partir de ese momento nos empieza a introducir a su vida cotidiana cuando ella tenía 14, 15 años aproximadamente. Nos describe su entorno, a su familia, a sus hermanas, y es en ese punto donde nos indica esa pasión que ella tiene hacia la danza. Sin embargo, cuando ella tiene 16 años, conjuntamente su familia son llevados a los campos de concentración en Auschwitz, donde sus padres son separados y ella se queda solamente con su hermana mayor porque la otra logra ir a Estados Unidos, y estas 2 hermanas se tienen que ver en la necesidad de no solamente ser víctimas, sino también ser testigos de muchas crueldades que van sucediendo en estos campos de concentración. El relato de su historia es muy interesante y creo que llega a un punto en el que realmente quieres que termine, porque no puedes entender cómo una persona puede seguir y seguir pasando por tantas situaciones tan complejas. Esta historia sigue hasta que son rescatadas, afortunadamente, entre comillas, por los soldados americanos. Y digo entre comillas porque en ese punto vemos una escena bastante particular y bastante bizarra, porque nos damos cuenta que a veces los soldados no se medían en el poder que ejercían, mucho menos hacia las mujeres. Aún siendo soldados alemanes o americanos o rusos, todavía tenían esas actitudes machistas hacia las mujeres, y lamentablemente nuestra protagonista, en este caso la autora, tiene que pasar por situaciones demasiado complicadas. No solamente la acompañamos en la época en la que es víctima del Holocausto, sino también en una época, podemos decir, de posguerra, en la que ella tiene que enfrentarse no solamente a sus traumas personales, sino también a las ideologías sociales y políticas que todavía existen en la sociedad en ese momento. Sin embargo, ella trata de sobrellevar todo lo que le había pasado, y es en ese punto donde lamentablemente tiene que verse en la necesidad de emigrar a Estados Unidos para poder seguir con su vida. A pesar de haber formado ya una familia, la vemos en muchas situaciones muy complejas que no la permiten vivir plenamente, y nos damos cuenta que gracias al estudio que ella va teniendo con la psicología, va mejorando en su vida. Sin embargo, todos estos momentos son muy efímeros. Me gustó mucho el enfoque que la autora logra dar a este relato, porque lo vuelvo a decir, no solamente nos cuenta su época en el Holocausto, sino también esa época de posguerra en la que las cosas no están bien, y creo que es un mensaje muy importante, no solamente de sobrevivencia, sino también de superación, y al mismo tiempo ese mensaje de que ninguna guerra trae nada bueno a ninguna persona, mucho menos a niños, mujeres y ancianos. Yo se las recomiendo y espero que lo disfruten. El siguiente libro de la lista es un libro que a mí me llamó mucho la atención y agradezco haberlo encontrado, y es Sapiens, de animales a dioses, de Yuval Noah Harari. Este libro es un libro que yo lo podría catalogar dentro del género de ensayo y divulgación científica. Es un libro que abarca un recorrido desde el nacimiento de la especie Homo sapiens hasta lo que somos hoy en día. La premisa general del libro es responder a una cuestionante muy interesante, que es cómo nuestra especie se ha desarrollado, ha ido evolucionando hasta llegar a lo que somos hoy por hoy.
Es un libro que, como bien les decía, abarca un recorrido desde la teoría del nacimiento de nuestra especie, los Homo sapiens, abarca el desarrollo del lenguaje oral, que él lo llama como revolución cognitiva, ese desarrollo de pequeñas comunidades, el desplazamiento a nuevos territorios y ese paso de ser cazadores-recolectores hasta ser agricultores, que él lo llama como revolución agrícola. Y a partir de ese momento creo que fue un boom donde realmente vemos la evolución de civilizaciones, de conceptos básicos de economía, de política y por supuesto de religión. Nos muestra cómo fue evolucionando el tema de la investigación, el tema de la ciencia, y de verdad que es un libro muy interesante. A mí me gustó mucho el desarrollo que le fue dando el autor, porque te presenta teorías que, si bien expertos podrían refutarlas, son teorías muy interesantes. Creo que te muestran y te invitan a investigar más, a ser más curioso, y justamente eso me recuerda a un libro que yo había leído de Stephen Hawking, en el que te invita a estar científicamente alfabetizado, y creo que este libro es una buena manera de empezar con este tema. El lenguaje que utiliza el autor es muy simple y cualquiera lo podría entender. Sé que no es un género que a cualquiera le llame la atención, pero yo realmente se lo recomiendo. La historia que te presenta, ese desarrollo de la investigación, te muestra cómo ciertos pensamientos formaron esas grandes ideologías que hoy por hoy son tan comunes que ni siquiera nos ponemos a cuestionarlas. De verdad, es muy interesante. Creo que es un libro que yo se lo recomendaría a cualquier persona, y estoy más que segura que lo van a disfrutar porque de verdad es muy, muy, muy interesante. El siguiente libro de la lista lo leí hace relativamente muy poquito. De hecho, se los mostré en el primer video del canal, y es Kim Ji-yeon, nacida en 1982, de Cho Nam-yu. Creo que se pronuncia así. Es un libro por el cual tengo muchos sentimientos encontrados. Kim Ji-yeon nos cuenta la historia de una muchacha de Corea del Sur que empieza a tener episodios bastante particulares en su vida cotidiana. Empieza a tomar personalidades diferentes de personas conocidas, y es aquí donde su familia se empieza a preocupar y ella decide tomar terapia psiquiátrica. A partir de ese momento vemos cómo fue el desarrollo de su vida desde la escuela hasta que se convierte en esposa y también en madre. La autora hizo un trabajo formidable porque no solamente nos presenta los hechos de esta historia, sino que estos hechos están acompañados de estadísticas que nos muestran la realidad de la mujer en Corea del Sur, y que muy fácilmente se puede trasladar esa realidad a cualquier mujer del mundo entero. Kim Ji-yeon es una historia que nos muestra situaciones de acoso a las que las mujeres estamos expuestas, situaciones complicadas en las que es más fácil simplemente olvidar y hacer como si nunca hubiera pasado. Nos muestra lo difícil que es encontrar trabajo y permanecer en ese trabajo en un mundo diseñado para hombres. Nos muestra lo difícil que es convertirte en esposa y también en madre. Cómo gracias a esas costumbres sociales muchas veces las mujeres tenemos que poner un stop a nuestros sueños, a nuestros deseos, tratando de complacer a otras personas. Es un relato que a mí, lo vuelvo a decir, me generó muchos sentimientos. Odié y amé a esta lectura por todo lo que te presenta, y justamente el final, y espero no dar un spoiler, ese es un comentario que tiene el mismo psiquiatra que nos muestra, creo yo, la realidad de todo el mundo ante estos hechos. Es un comentario que empatiza con las cosas que le fueron pasando a Kim Ji-yeon, que entiende estas situaciones, que entiende lo difícil que son. Sin embargo, opta por simplemente hacerse a un lado, decir que, bueno, son cosas que pasan, ni modo, y no hacer absolutamente nada. Creo que es un libro, al menos para mí, fue como que un golpe de realidad,
un golpe de darme cuenta que hay muchas cosas que consideramos muy comunes, que las normalizamos y no nos damos cuenta que estas cosas no deberían ser comunes, no son normales y que te permite empatizar con esas luchas que vemos en la televisión, que vemos en nuestra sociedad y a veces no las entendemos. Que es un libro que te abre la mente y todos lo deberían leer. Se lo recomiendo por todo lo que les dije. De verdad es una lectura que yo sufrí, pero creo que vale la pena. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado estas 3 recomendaciones. Tengo algunas otras más que poco a poco se las voy a estar presentando. Y pues quiero aprovechar para agradecer a aquellas personitas que me enviaron sus mensajes en el video anterior. De verdad, muchas gracias por el apoyo y pues nada, espero que tengan un bonito día. Chao.